En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy, libre en verdad. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz tú me salvaste. Qué paradójica que es la cruz. Un elemento de tortura cruel se ha convertido para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, en un símbolo de victoria, en un símbolo al que cantamos, un símbolo del cual nos orgullecemos, un símbolo que llevamos colgado al cuello en una cadena o en una solapa de la chaqueta. Qué paradójico es el mensaje de la cruz. Una muerte que da vida, una derrota que se convierte en una gran victoria. Hoy es domingo de resurrección y con ello termina lo que nosotros denominamos la Semana Santa. Una Semana Santa, o más bien un fin de semana, que es crucial para la fe cristiana. Un fin de semana que cambió la historia de la humanidad. El mensaje que encierra la Semana Santa es poderoso, transformador, pero también tremendamente paradójico. Y de algunas de estas paradojas es que os quiero hablar en esta mañana. Hoy, domingo de resurrección, concluye esa Semana Santa que se inició el domingo pasado con el Domingo de Ramos, con esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un asno, de un pollino. Un relato que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículos 28 al 44. En ese pasaje se nos presenta a Jesús rodeado de una inmensa multitud que eufóricamente grita y aclama con alegría: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». La primera paradoja que quiero compartir con vosotros es que en menos de 7 días pasamos de la alegría al llanto. Pasamos del Hosana al crucifícale. En menos de una semana pasamos de ese grupo eufórico que cantaba y aclamaba: «Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor», a un grito no menos impactante que la misma multitud a cuello alzado gritaba: «Crucifícale, crucifícale». En menos de 5 días, el mismo pueblo que aclamaba a Jesús como Mesías y Rey pasó a escoger a un asesino como Barrabás para que sea librado de la muerte de cruz, para enviar a un inocente, a Jesús, a morir precisamente en la cruz. Paradójico, pero cierto. Hoy finaliza la Semana Santa con el Domingo de la Resurrección. Y nuestra sociedad, a pesar de ser una sociedad escéptica, una sociedad que ha dado la espalda a Dios, tremendamente secularizada, sigue paradójicamente celebrando lo que podríamos denominar los 2 acontecimientos más importantes de la fe cristiana: el nacimiento de Jesús
y la muerte de Jesús. Si bien la Navidad para nuestra sociedad se caracteriza por un tiempo de alegría, de fiesta, de regalos, la Semana Santa, por el contrario, se caracteriza por el dolor y la tristeza, por las profesiones, los pasos, las saetas, el lamento. Prácticamente todo el mundo occidental, aunque sea a su manera y de una manera o forma equivocada, celebra la Navidad. Pero son pocos, muy pocos los que celebran la Semana Santa. Para la mayoría, incluso hasta para los creyentes evangélicos, la Semana Santa ahora es un símbolo o un sinónimo de días de descanso y poco más. Pero lo paradójico es que el mensaje central del Evangelio no se encuentra en la Navidad, sino en la Semana Santa. Y sí, yo soy de aquellos que opina que la Iglesia hace muy bien celebrando la Navidad, pero también opino que la Iglesia haría muy bien celebrando, recordando la Semana Santa, más de lo que actualmente lo está haciendo. Jesús se encarnó con el propósito de ir a la cruz, de morir en esa cruz. El mensaje central del Evangelio no gira tanto en torno al pesebre, sino gira en torno a la cruz y a la tumba vacía. La Biblia entera gira en torno a ese fin de semana en Jerusalén, hace ahora más de 2000 años. Como digo, el mensaje de la Semana Santa es un mensaje que en sí mismo está lleno de paradojas. Aparte de las que llevo ya comentando, os quiero comentar las que son para mí las dos paradojas más grandes. Por un lado, esa paradoja de una muerte que da vida, y por otro, una paradoja de esa derrota o esa aparente derrota que se convierte en una gran victoria. La victoria de la resurrección, aquella que nos da poder para vencer el pecado y la muerte eterna. Para compartir este mensaje paradójico que encierra la Semana Santa, quisiera llevaros a un pasaje del Evangelio de Juan, un pasaje que no tiene que ver con la Semana Santa, pero que sí que habla de ello. Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículos del 23 al 26. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, nos presenta de una forma clara una gran paradoja. Amar la vida es igual a perderla. Aborrecer la vida es igual o sinónimo a ganarla. Paradójico, ¿no? Pero en esta paradoja se encuentra la parte central del mensaje de la fe cristiana. Esta paradoja, a su vez, es la causa por la que muchas personas que se acercan a Dios, al Evangelio, a la Iglesia, al final se acaban alejando, porque no están dispuestos a asumir estas paradojas en su vida. Esta paradoja es también, por otro lado, la causa de que muchos verdaderos cristianos, muchos que en su día entregaron
su vida a Cristo Jesús, por lo que sea en este momento, no están viviendo vidas de victoria, sino vidas más caracterizadas por la derrota. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a vivir en su experiencia cristiana a la luz de estas paradojas. Para muchos esto de para vivir, aborrecer la vida, para ganarla hay que perderla, más que una paradoja es una contradicción total de sentidos. El disco duro de nuestra mente nos dice morir es sinónimo de algo malo y vivir es sinónimo de algo bueno. Por tanto, como algo malo como morir puede conducir a algo bueno como es vivir. Jesús resuelve esta paradoja, esta aparente contradicción, mediante el ejemplo del grano de trigo. El grano de trigo en sí mismo tiene un gran potencial para la vida, para dar fruto. Pero para que eso sea posible, antes ese grano tiene que morir. Esto es, tiene que ser enterrado. Y una vez enterrado y muerto, es cuando produce fruto. Y Jesús dice que eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Si queremos ganar la vida, si queremos tener fruto en esta vida, antes tenemos que estar dispuestos a morir. Seamos creyentes o no creyentes, seguro que estamos todos interesados en tener una vida fructífera, en lo que se ha venido a denominar en tener calidad de vida. Todos queremos encontrar el sentido de la vida, todos además queremos tener calidad de vida. Jesús describió estas realidades como la vida abundante. Pues bien, esa vida abundante, esa vida fructífera, no es una utopía, es algo posible, es algo que está al alcance de nuestras manos. La cuestión es que el mensaje del Evangelio dice de forma clara y contundente que para tener ese tipo de vida hay que estar dispuesto a pagar un precio alto, el precio de tu vida, de mi vida, el precio de la muerte que da vida. Para entender esta paradoja, una muerte que da vida, hay que entender primero ese elemento esencial de la fe cristiana, la cruz. Para nuestra sociedad, una sociedad como la nuestra que tiene una tradición católico-romana, una tradición judeocristiana, la cruz ha llegado a convertirse en un símbolo bonito, agradable, en un símbolo apreciado. Muchos, como digo, lo llevan en el cuello, ¿verdad? Pero la cruz, esa cruz en la que Jesús murió, nada tiene de ver con lo bonito o con lo agradable, sino más bien todo lo contrario. La cruz era horrible, la muerte de cruz era tremenda, era un elemento de tortura más cruel que existía en ese momento. Tan horrible era la muerte de cruz, tan denigrante era ese tipo de muerte que los romanos la tenían reservada para sus mayores enemigos. Además, un ciudadano romano no podía morir clavado en una cruz. Y aquí, de nuevo, la paradoja. La muerte de Jesús transformó un símbolo de derrota en un símbolo de victoria. Porque Jesús, al morir en esa cruz, cargó sobre sí el pecado de todos y cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Y al hacerlo, venció al poder del pecado y al poder de la muerte, transformando la cruz de una aparente derrota en una gran victoria. ¿Cuántas canciones se han cantado sobre la cruz? ¿Cuántos poemas no se han compuesto sobre la cruz?
¿Cuántas veces no habremos dicho nosotros en nuestros labios al cantar o al orar, oh, cuánto amo yo esa cruz? Porque allí en esa cruz, ocurrió algo paradójico, pero no por ello menos cierto y poderoso, una muerte que da vida. Y Jesús, con esa muerte que da vida, nos da ejemplo, ese ejemplo sublime de lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestras vidas si es que verdaderamente queremos ganarla. Hemos de morir. Y en la medida en que morimos, ganamos. Y en la medida que morimos, vivimos. Paradójico, pero cierto. La muerte es, sin duda, algo horrible, algo triste, doloroso. La muerte en sí misma es profundamente desagradable. Debido a mi condición de pastor, he tenido que estar muchas veces cerca de esa realidad de la muerte. Y sé que la muerte, además de fea y desagradable, es tremendamente deshumanizante. También, por desgracia, he tenido que experimentar en mis carnes lo que significa perder seres queridos, cercanos, como un padre o una madre, un suegro o una suegra. Otros han pasado por la experiencia traumática de tener que perder hijos. Aquellos que han perdido un ser querido saben por experiencia propia cuán dura y cuán dolorosa puede llegar a ser la realidad de la muerte. Pero hay aquí, de nuevo, la gran paradoja. Cuando tú y yo miramos la cruz, cuando tú y yo miramos y recordamos la muerte de Jesús, no hay tristeza, no hay dolor. Todo lo contrario, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque esa muerte es diferente a todas las demás muertes. Porque esa muerte da vida. Y si tú y yo vivimos y tenemos una esperanza de vivir eternamente, es gracias a que Jesús murió en una cruz. Gloria sea a Dios por la cruz. Qué singular es la paradoja de la cruz. Os invito ahora a responder a esta palabra mediante un cántico que vamos a cantar ahora, un nuevo himno, un himno que nos habla también de la cruz. Y a continuación participaremos de la Santa Cena, que nos recuerda precisamente no solo su muerte, sino también su resurrección, para acabar reflexionando sobre la paradoja de la resurrección. Pero aquí no acaban todas las paradojas, porque la fe cristiana no solo está basada en una cruz, sino también, como acabamos de cantar, en una tumba vacía. La imagen típica de las procesiones de Semana Santa que se hacen en diversos pueblos de España es la de un Jesús clavado y muerto en un madero y de María llorando. Somos muy marianos en este país. Pero Jesús no se quedó clavado en una cruz. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Paradójico, pero cierto. Hay un relato apasionante en el Evangelio de Lucas que quisiera que leyéramos un momento. Lucas 24, versículos del 1 al 6. Dice el evangelista Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se presentaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús está vivo. Jesús vive. Paradójico, pero cierto. Aquel que murió, ahora vive. Aquel que murió con su muerte y con su resurrección, nos da a todos nosotros la oportunidad de tener vida, vida abundante y vida eterna. Detrás del mensaje de la Semana Santa se encuentra, como digo, un mensaje paradójico, porque en él se encuentra esa paradoja de que una aparente derrota como es la muerte de la cruz se convierte en una gran victoria con la resurrección, llegando a esa paradoja de una muerte que da vida. Y si estas paradojas son ciertas y son la base de nuestra fe, lo son gracias a la realidad de un hecho histórico como es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, la cruz sería la más terrible y triste y vergonzosa de las derrotas. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, su muerte hubiera acabado siendo inútil, hubiera sido una muerte más. Pero gracias a que Jesús resucitó, a que Jesús venció y que con Él vencimos tú y yo, con su victoria nosotros tenemos victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Gracias a que Jesús resucitó, es que con su muerte nos da vida. Y gracias a que Jesús resucitó, es que nosotros tenemos vida y vida eterna. Queridos, la muerte a Jesús no le sorprendió. Él sabía que iba a morir, pero sabía algo más. Sabía que iba a resucitar. Dice el Evangelio de Mateo que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto, y al tercer día resucitar. Después de la transfiguración, Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo les dijo: no digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y en su última visita a Galilea, Jesús también les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado a manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús no solo sabía que iba a morir, también sabía que iba a resucitar, incluso cuándo iba a resucitar, al tercer día. Y tal como predijo, ocurrió. Y el hecho de que Jesús resucitara es la evidencia no solo de que Él acertó en cuanto a esa predicción que hizo de sí mismo, sino que también es la evidencia irrefutable de que todo lo que Él dijo de sí mismo es cierto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, dice la Escritura, que aunque esté muerto vivirá. Y todo el que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado, porque Jesús vive, porque Jesús venció al poder de la muerte. Bien, hoy es domingo de resurrección. Cristo ha resucitado, Cristo vive, vale. Y eso a ti y a mí, el 9 de abril del 2023, ¿qué nos dice? ¿Cómo afecta a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, que Cristo haya resucitado? ¿Su resurrección tiene alguna implicación
práctica para mí en el día de hoy? Cristo pasó de la tumba a la vida, de la muerte a la vida. La pregunta es, ¿hemos hecho tú y yo esa transición de la muerte a la vida? El texto que leímos en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 25, decía Jesús: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la ganará. La pregunta a la luz de este pasaje para ti y para mí es: ¿quieres ganar tu vida? Si tal cosa queremos, lo primero que tenemos que hacer, en palabras de Jesús, es estar dispuestos a aborrecer la vida. ¿Qué quiso decir Jesús con esta aparente contradicción? Y esta respuesta tiene un doble sentido o una doble respuesta dependiendo de si has depositado tu fe en el Señor Jesús o no lo has hecho. Para aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús y que nos confesamos creyentes, la respuesta a lo que significa aborrecer la vida se encuentra en el versículo 26. Aborrecer la vida para un creyente implica una vida de seguimiento y de servicio. Estos son los dos parámetros que deben caracterizar la vida de todo aquel creyente que quiere ganar su vida. Aborrecer es sinónimo de estar dispuesto a dar, a entregar. Para el creyente, aborrecer es estar dispuesto a entregar su vida al servicio, su vida al seguimiento y al sometimiento a Jesús. Aborrecer relativamente es algo fácil, pero tremendamente duro. Es fácil porque es dar un acto relativamente sencillo, porque es dar. Pero es duro porque va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de lo que se nos dice que es normal en nuestra sociedad. Lo normal no es dar, lo normal es recibir. Siempre estamos dispuestos a recibir, difícilmente estamos dispuestos a dar. Y Jesús nos dice que para ganar la vida hemos de estar dispuestos a entregar, a dar la vida al Señor. Como dije al principio, muchos son los cristianos que viven una vida caracterizada más por la derrota que por la victoria, porque no están dispuestos a asumir esta paradoja de Jesús, porque no están dispuestos a aborrecer, esto es, a entregar su vida a servir y a seguir a Jesús, y se sirven más bien a ellos mismos. Todo creyente que, además de tener la salvación, quiere disfrutar de la salvación, debe saber y de entender que aunque esté en este mundo, no es de este mundo, y que por ello no debe vivir según los parámetros y los criterios de este mundo, sino que debe de aborrecer, renunciar al mundo y vivir según los parámetros de Dios. Todo creyente, además de tener la salvación y que quiera disfrutar de su salvación, debe saber y entender que su vida no es suya, que ya no se pertenece, que pertenece a otro, que pertenece a Cristo y que debe vivir para Cristo. Esto es aborrecer. Todo creyente que además de tener la salvación quiere disfrutar de la salvación, tiene que tener muy claro, y enfatizando hoy que es domingo de resurrección,
Las palabras del apóstol Pablo allí en Colosenses 3, versículos 1 y 2, cuando dice: por cuanto habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquellos que nos hemos identificado con la muerte y la resurrección de Jesús, estamos llamados a no mirar hacia abajo, hacia el mundo, hacia los parámetros de este mundo, sino hacia arriba, siguiendo los parámetros del reino, siguiendo los parámetros del Evangelio de Jesús. La pregunta es: ¿estamos viviendo nuestras vidas a la luz de los parámetros del reino, del Evangelio, o a la luz de otros parámetros? Decía antes que a la pregunta ¿quieres ganar tu vida?, tenía dos posibles respuestas, según si habías depositado tu fe o no en Cristo Jesús. Y quiero dirigirme ahora a aquellas personas que siendo conscientes de que saben cosas de Dios y cosas de Jesús y cosas de la Biblia, saben que aún no han entregado su vida a Jesús. Para estas personas, aborrecer vuelve a implicar dar, pero en ese caso implicar sus vidas totalmente a Dios. Darse cuenta de que en este momento están separados de Dios y lo están a causa de la realidad del pecado. Y por ello, esta vida que están viviendo, a fin de cuentas, carece de sentido, carece de propósito. Hay un profundo vacío interior. Aborrecer la vida para aquel que no es creyente, aquel que aún no tiene una relación íntima y personal con Jesús, implica tomar la decisión consciente de entregar la vida a Dios, lo cual implica hacer tres cosas: reconocer que se es pecador, aceptar el hecho de que Jesús murió en esa cruz por sus pecados e invitar al Señor Jesús a tomar control de la vida, aceptándole así como el Señor y el Salvador de su vida. Esto es aborrecer la vida para aquel que no es creyente. Paradójico, pero cierto. Si hoy hay alguien aquí entre nosotros que se es consciente de que aún no ha entregado su vida al Señor, yo le quiero dar la oportunidad en esta mañana de, si has escuchado la voz de Dios a través de este mensaje, de las canciones, de lo paradójico que es esta muerte que da vida y de esta resurrección que genera una vida abundante, yo quisiera ofrecerte la posibilidad de tomar esa decisión consciente de entregar tu vida al Señor, de aceptar el hecho de que eres pecador, de que haces cosas que no son agradables a Dios, de que Dios ha muerto precisamente por ti en esa cruz, que Dios te ama profundamente a ti, pero que también ha vencido por ti en la resurrección y que te ofrece una vida plena y una vida eterna con Él en la eternidad. Te invito pues allí donde estás a que de forma libre y personal tomes esa decisión de ir a la cruz y de morir con Jesús para resucitar también con Él. Si ya has tomado esa decisión o quieres tomarla, yo te invito a que después del culto pues vengas a hablar conmigo. Se acaba la Semana Santa. La Semana Santa tiene esa virtud de recordarnos lo que Jesús hizo para darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Por Semana Santa en la televisión suelen poner las mismas películas
con el trasfondo bíblico religioso. Considero que para nosotros los creyentes el tiempo de Semana Santa debería ser algo más que unos días preciosos para descansar. Deberían ser días para reflexionar sobre la persona de Jesús, sobre su obra, sobre sus palabras, sobre lo que nos vino a dar y a ofrecer. Yo quiero animaros a vosotros y a mí mismo a la luz de las paradojas que hemos considerado en el mensaje de la Semana Santa, que examinemos nuestras vidas y nos preguntemos si estamos viviendo a la luz de esas paradojas, de esa paradoja de una muerte que da vida, a la luz de la victoria de la resurrección. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Lo crees? Amén. Pues si lo crees, no tenemos otra que manifestarlo en nuestro estilo de vida. Si creemos que Jesús murió y resucitó, hemos de vivir en coherencia con las implicaciones de esa victoria en la cruz, de su triunfo en la resurrección. Pablo nos dice en el capítulo 15 de Corintios que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es la pieza clave de nuestra fe. Es la pieza clave, además, de nuestra predicación. El hecho histórico de la resurrección, de que Jesús venciera al poder de la muerte, es la evidencia irrefutable de que todo lo que Él dijo de sí mismo es cierto. Gracias a que Jesús ha resucitado, es que nosotros tenemos perdón de pecados. Hemos sido perdonados. Gracias a que Cristo ha resucitado, es que somos hijos de Dios. Gracias a que Él ha resucitado, es que tenemos vida y vida eterna. Gracias a que Cristo ha resucitado, tenemos esperanza, tenemos seguridad. Gracias a que Cristo ha resucitado, no tenemos motivo para temer. Tenemos un motivo por el cual vivir, una causa por la cual morir, Cristo. Quiero concluir mi reflexión, mi predicación, con una última reflexión. Y quiero haceros pensar y reflexionar sobre el lugar en que los 4 evangelistas colocan lo que nosotros venimos a llamar la Gran Comisión. Si nos fijamos, los 4 evangelios nos presentan el reto de la Gran Comisión de ir y de hacer discípulos a todas las naciones, justo después de la resurrección de Jesús. Porque sin la resurrección no habría nada que predicar. Sin la resurrección no habría mensaje, no habría evangelio, no habría salvación. Pero dado que la resurrección es un hecho histórico, irrefutable, es que tenemos un mensaje que predicar. Dado que Cristo ha resucitado, es que tenemos una salvación que anunciar. En Cristo hay vida, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó, porque Cristo vive. ¿Amén? Pues si dices amén, salgamos y prediquémoslo. Si decimos amén, salgamos y anunciémoslo. Salgamos fuera y vivamos a la luz de ese amén. El mensaje de la resurrección es un mensaje para vivirlo, para anunciarlo, para predicarlo, para no callar. No nos lo podemos guardar. Cristo vive. Pues si vive y nosotros somos libres, salgamos, anunciemos la libertad en Cristo Jesús, anunciemos que en Él hay salvación. Amén.